Hola, hoy voy a hacer una entrada en la cual vamos a hablar sobre el uso de la pelota dentro de la preparación física. Por un lado, es importante entender de que claramente el uso de un elemento, por sobre todo el elemento que se usa dentro del campo de juego, tiene un gran estímulo como condicionador externo para la realización de acciones motrices. Entendiendo de que la preparación física tiene como fin mejorar las acciones motrices y el desempeño del rendimiento físico deportivo dentro del campo de juego y dentro de la competencia, que sería el fin, digamos. También es importante darse cuenta de que, por un lado, siempre las acciones y todo lo que sea el desarrollo motor y el desarrollo de las habilidades motrices son, siempre hay que ir desde lo más simple hacia lo más complejo, ir desde tareas y acciones y desenvolvimientos que vayan de lo fácil hacia lo difícil. Entonces, entendiendo eso, como punto primero hay que comprender que como uno busca acciones motrices explosivas, rápidas y veloces, por lo general un elemento externo, como ser la pelota misma, va a condicionar el desempeño de esas acciones en esas cualidades, digamos. O sea, que sean realizadas de formas explosivas, veloces y rápidas. ¿Por qué? Porque el jugador, y esto lo digo tanto quizás más desde la experiencia, me doy cuenta de que los jugadores tienden a bajar la velocidad de ejecución cuando se encuentra la pelota dentro de las tareas. Eso no quita que la pelota sea un elemento malo, sino que justamente es la finalidad que uno busca, ¿no? Trabajar con pelota significa que estamos ya empezando a trabajar dentro de lo que es la especificidad del deporte. Por otro lado, es importante entender de que cuando uno busca el desarrollo de ciertas capacidades, ser la fuerza, la velocidad y la resistencia, muchas veces, quizás a veces, es más importante quizás trabajar sin el elemento para poder lograr el desarrollo de esas capacidades. Eso no quita que el desarrollo de esas capacidades no requiera el uso del elemento, lo cual creo que es muy importante, ¿no? Pero si uno hace una buena entrada en calor y después de la entrada en calor realiza un trabajo técnico de gestos, por ejemplo, como trabajo de frenos o aceleraciones, y luego de eso realiza un acondicionamiento sin pelota, hasta ahí, hasta cierto punto, está súper bien. Y también hay que considerar de que el estímulo que realizan los entrenadores muchas veces requieren cierto nivel de exigencia, como ser la velocidad y la rapidez y la explosividad de dentro de las acciones. Vamos a encontrarnos que ahí ya estamos cumpliendo con el requerimiento del uso del balón y sus acciones motrices que rodean alrededor de ella, ¿no? Entonces, por un lado creo que la preparación física tiene que tener ese momento sin pelota para poder expresar esas velocidades y esas acciones y esa explosividad para poder desarrollar esa base atlética. Por otro lado, también es importante usar el elemento para poder justamente traspolar todas esas acciones y todo ese desarrollo a lo que sería ya la especificidad dentro del deporte. Por ejemplo, realizar drills cerrados con pases o lanzamientos es muy bueno, pero si uno presta atención, muchas veces sucede que los deportistas dejan de realizar las acciones a determinada velocidad que uno está requiriendo, ¿no? Uno está pidiendo. Entonces, en esos momentos es como que uno tiene que evaluar y equilibrar y decir, bueno, ¿cuál es la finalidad del día o cuál es la finalidad del trabajo? Es las acciones motrices complementando esas acciones con las habilidades específicas de los pases, por ejemplo, o los lanzamientos, o vos estás justamente buscando un estímulo relacionado específicamente a las acciones motrices. Dicho así, las acciones motrices me refiero a trabajos de aceleración, trabajos de freno, trabajos de cambio de dirección, trabajo de velocidad máxima
o trabajos en los cuales se acoplan diferentes transiciones, en los cuales se complementan entre sí diferentes elementos, como ser desplazamientos laterales con aceleraciones frontales, como aceleraciones diagonales, frenos, aceleraciones. Existen miles de combinaciones, asimismo también puede ser los saltos también dentro de esas acciones. Y el uso del elemento claramente va a condicionar al deportista en cierto punto, pero a su vez también genera un desarrollo y un engrama motor relacionado específicamente al deporte. Por eso creo que es importante, por un lado, establecer bien los objetivos que tenemos dentro de la preparación física, los objetivos del microciclo, como los objetivos a largo plazo, como también los objetivos del mismo día. Si uno no pierde el foco dentro de sus objetivos del mismo día, se va a dar cuenta de que el trabajo va a estar bien estimulado, es decir, el estímulo va a ser bueno. Entonces, uno puede jugar con el elemento, pero no tiene que perder la esencia de lo que necesita buscar. Uno puede ir tranquilamente con el día y decir, bueno, hoy voy a trabajar con pelota, voy a realizar una entrada en calor, después voy a realizar todo un periodo de activación, quizás puede o no un trabajo técnico sin elemento o con elemento, y luego realizar un trabajo mínimo como una microdosis dentro de la dosis del día de trabajos, por ejemplo, de aceleraciones y frenos, que son para mí lo básico dentro de lo que es la locomoción propulsiva dentro del deporte, así como también un trabajo mínimo, microdosis, digamos, para no sobreestimular, de saltabilidad o caídas, que en el sexto bola hay muchas caídas, por ejemplo, y luego realizar acciones con pelota, en donde uno tiene que constantemente estar reindicando y guiando al deportista a realizar esas acciones con rapidez. ¿Por qué? Porque de la forma que uno entrena es la forma con la que uno juega. Entonces, de cierta forma, sin perder la calidad del trabajo, tenemos que exigir esa velocidad. Y una vez leí una bibliografía de básquet en donde decía que si el deportista no está realizando las acciones a la velocidad que uno requiere, uno está pidiendo, es mejor, preferible trabajar sin pelota para que esa calidad de movimiento no se pierda y luego realizar ese trabajo con pelota, porque si no, uno no termina generando ese estrés positivo que necesita para el desarrollo atlético del deportista. Ahí bien nos encontramos ya con dos vertientes en las cuales tenemos que tomar el criterio de decir, bueno, ¿es necesario trabajar con pelota en la preparación física? Sí lo es, como también es necesario trabajarlo sin pelota, porque al trabajarlo sin pelota estamos trabajando más sobre la calidad de los movimientos y los patrones y las habilidades. Entonces, en conclusión, ¿el uso de pelota es importante dentro de la preparación física? Sí y no, y creo que en realidad la palabra sería depende. Depende de lo que uno está buscando. Yo creo que si uno genera una buena interrelación interdisciplinaria con el entrenador, podría tranquilamente darse cuenta de que el entrenador quizás va a tener mucha mejor capacidad para el trabajo con pelota, porque es mucho más técnico y táctico con respecto a lo que requiere el deporte o con respecto a lo que él también está estableciendo como esquema de juego para los deportistas. Y ahí es donde muchas veces el preparador físico no tiene que cometer el error en meterse en cuestiones muy técnicas o tácticas, más allá de que dentro de la preparación física van a haber cuestiones técnicas y hasta a veces tácticas, porque el uso de drills de acoplamiento de movimientos y transiciones como acelerar, frenar y quizás después correr y saltar para generar un estímulo, tiene de cierta forma un trabajo táctico desde la preparación física, no táctico en juego, sino táctico en herramientas que tiene que tener el deportista para poder luego desenvolverse dentro del campo de juego. Asimismo se le puede poner la pelota y te vas a dar cuenta de que es muy beneficioso, así como también ocupar otros elementos como conos, pelotitas de tenis y demás, globos que ayudan a crear herramientas como base para luego los deportistas tener esos recursos para responder a las situaciones de juego.
todo está muy relacionado, es decir, la preparación física de cierta forma atraviesa al trabajo técnico-táctico y asimismo el trabajo técnico-técnico atraviesa la preparación física y así también la conjunción de ambas generan demasiadas herramientas que ayudan al deportista a resolver situaciones dentro del campo de juego. Al fin y al cabo, lo que hacemos en el entrenamiento es eso, mostrar la mayor cantidad de amplitud de posibilidades al deportista y asimismo que el deportista tenga cierto nivel de desarrollo para poder desempeñarse dentro del campo de juego. Considero que siempre hay que hacer trabajo sin pelota, porque el trabajo sin pelota de cierta forma tiene mucha más calidad en cuanto a los requerimientos que muchas veces nosotros queremos, que es que sean rápidos, veloces y eficientes en esas capacidades y en esas habilidades como las que ya mencioné varias veces. Pero el uso de pelota me parece también un elemento importante, por eso a veces está bien que el entrenador, el preparador físico digo, esté encima a veces del entrenador, ya sea el DT, para que el DT no se sobrepase con ciertas cargas de trabajo. Por ahí a veces es importante que el entrenador, o sea, el preparador físico, se acerque al DT y bueno, le diga, hasta acá está bien, no le sobreexijas más porque ya hicieron bien la preparación física, ya hicieron bien el trabajo de campo, ya están haciendo muy bien el trabajo de pelota y demás. Y así mismo después hay ciertos trabajos que son de situación abierta que los deportistas tienden a no medir su capacidad o su desenvolvimiento y expresión de habilidades y las tienden a hacer muy rápido, porque no hay situación más parecida a la del partido que el mismo juego para poder simular y crear herramientas o desarrollo atlético específico y quizás general también para poder crear esa base y esa construcción de robustez y asimismo desenvolviendo y creación de habilidades específicas y generales para que el deportista esté preparado para esas competencias, ya sea una liga o ya sea un partido de fin de semana o dos o tres, que muchas veces sucede que los deportistas tienden a jugar en dos categorías. A veces pasa eso con las categorías como sub-17 o sub-14, que juegan en dos categorías a la vez, y también pasa a veces con jugadoras maxi que juegan en dos categorías a la vez. Entonces todo el entrenamiento en sí es un estrés para el deportista, y asimismo el estrés tiene que ser dosificado de cierta forma y orientado hacia lo que uno necesita. En el cesto, por ejemplo, siempre lo digo que es un deporte de alta intensidad, más allá de que tiene muchos tiempos de descanso y muchas veces el deportista no es que está todo el tiempo corriendo en velocidad, sino que tiene muchos cambios de ritmo en donde está trotando, y el trote a veces pasa a la caminata y la caminata a veces pasa automáticamente a una acción de carrera de velocidad. Entonces, el uso de pelota, volviendo, porque me fui a las ramas, es importante dentro de la preparación física. Desde mi punto de vista creo que vamos a cerrarlo así. Creo que es importante trabajar sin pelota para poder mantener cierta calidad en las acciones, en los gestos y en los requerimientos en cuanto al desarrollo de la capacidad que va a ser en pos de las demandas que tiene el juego. Pero también es importante esporádicamente, quizás dentro de la preparación física, meter la pelota como un elemento más que claramente va a crear cierto engrama motor mucho más específico. Pero también es importante saber de que si el entrenador ya está haciendo ese trabajo, ¿para qué el preparador físico va a perder el tiempo en esas cuestiones técnicas o tácticas? Y podría quizás enfocarse más en esas cuestiones generales que dan una base para el desarrollo atlético en pos de los requerimientos y las demandas del deporte. Así que bueno, por un lado, gracias por escucharlo y espero que le sume, y claramente esto puede ser totalmente criticable porque es mi punto de vista y mi apreciación, en el cual lo puedo basar mucho más en la experiencia que en la teoría, porque lo he visto cómo jugadoras le pones la pelota y dejan de correr rápido, sino empiezan a tomar un cierto ritmo de velocidades y carreras
porque se encuentran como condicionadas para recibir bien la pelota, lanzar y demás, pero así también he encontrado jugadoras que son muy habilidosas y muy capaces en realizar acciones motrices rápidas. Bueno, les dejo en paz y espero que les sume, y si tienen alguna opinión o algún aporte, espero escucharlos.